Jesús, gracias. Gracias te damos, Señor, por tu grande amor y misericordia. Aleluya. Gloria a Dios. Estoy enamorado de Jesús. Aleluya. Gloria a su nombre. Aleluya. Él es bueno. Aleluya. Gloria a su nombre. Sus misericordias son nuevas cada día. Aleluya. Gloria a Dios. Grande y maravillosa son tus obras. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Repita, gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos en la casa de Dios, mis hermanos. Amén, amén. La Gloria a casa de Dios. Dios es puerta del cielo. Amén, Amén, hermanos. Gloria a su nombre. Bienvenidos todos los hermanos y amigos a un culto más que estamos celebrando en esta noche, culto de caballeros, pero para toda la iglesia del Señor Jesús. Gloria a Dios. Bienvenidos todos. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo 133. Salmo 133. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos brinda Dios de estar nuevamente reunidos en su nombre, mis hermanos, para adorarle y glorificarle, porque Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra, mis hermanos. Gloria sea al Señor Jesús en esta hora. Él es bueno, hermanos. Amén. Gloria a Dios, Él es bueno. Amén, amén. Santo, aleluya. 133. Dice la Biblia en el nombre de Jesús. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sigan ustedes. Como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Y baja hasta los bordes de sus Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios, mis hermanos. Este es un tremendo salmo, hermanos. El salmista dice, mirad, escúchame. Dice, cuán bueno. Y cuán bueno es como al sentimiento, como a los sentimientos. Y después se va a la parte del paladar, de las papilas, y dice, cuán delicioso. Aleluya. Dice, es habitar los hermanos juntos en armonía. Estamos en armonía, mis hermanos, estamos juntos. ¿Verdad, mis hermanos? Aleluya. Gloria sea su santo nombre. Gloria a Dios. Oremos, mis hermanos. Gloria a su nombre. Bendito sea la gloria de Jesús en esta hora. Gracias te damos, Jesús, por este hermoso momento que nos brinda de estar unidos en tu nombre. Aleluya, para glorificarte y alabarte, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar
Los hermanos pueden sentarse. Vamos a continuar con el orden del servicio. Nuestro hermano Octavio y nuestro hermano Richard, por favor, ayúdenos con la recolección de la ofrenda de los santos en esta noche. Gloria a Dios. Hermanos, para de este domingo en 8 tenemos... Señor, no me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoraba ningún costra como, pero a vos. Lo mío no tinha outro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração tá para vos. Lo mío no tinha outro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração tá para vos.
Senhor, não me adorava só, ninguém costra como, pero havo só. Lo mío tiene otro ídolo, a trono personal. Señor, mi corazón está vos. Lo mío tiene otro ídolo, a trono personal. Señor, mi corazón está vos. Senhor, não me perdonava nenhum outro Deus, pero amo só. Tenemos dentro de 8 días, de este domingo en 8. También decirles, hermanos, mañana tenemos la actividad aquí de los 15 de la hermana Sofía. Amén. Gloria al Señor. Así que los esperamos con la ayuda de Dios a las 7 de la noche. De mi casa e la porta está abrir, nos está guardando ribabo, nos crepavo spiritu, vini ribanos, e tu ma buon lugar, nos está llamando, sendi candela e vini, nabo pueblo, nos entregamos e nos adornamos, nos vida, oh, por sempre, nos está llamando, sendi candela e vini, nabo pueblo,
Vamos a estar clamando a Dios en esa vigilia por todas las necesidades que hay. Así que yo quiero invitarle, hermano, no nos perdamos la vigilia. Amén. No nos perdamos la vigilia. Y yo quisiera invitar, hermanos, quisiera invitarle. Qué bueno podernos, no sé si todos tienen acceso a internet, no sé si todos, y si no, nos quedamos aquí hasta la hora que esté permitido y estaríamos aquí nosotros en la vigilia conectados a través de las pantallas. ¿Se puede, Esteban? Sí. Estaríamos aquí y escucharíamos la vigilia y aquí estaríamos en oración y en la presencia de Dios. No sé ustedes si están de acuerdo que lo hagamos aquí. Amén. Hay hermanos que no tienen. Sería después del Congreso. Hermanos, bueno, hay algo que sí es importante. Como empieza el Congreso el viernes y empieza a las 7, a esa hora empieza la vigilia. Bueno, la vigilia empieza a 7 de la noche, hora de Colombia. Quiere decir 8 de la noche, hora nuestra. Ya estaríamos casi que para pasar al predicador. Entonces, hermanos, tendría que ser después del culto que tenemos con los jóvenes del Congreso, que los hermanos viniesen para estar en la vigilia. Ese sería la única situación que cambiaría el esquema un poquito, pero todos los que quieran estar aquí, entonces nos quedaríamos aquí y estaríamos en la vigilia aquí en el templo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a estar en estos programas. Tenemos un fin de año activo en la presencia de Dios. Amén. Amén, hermanos. Creo que hemos tenido un fin de año aquí agradable. Acabamos de terminar un programa muy bueno de los varones. Amén. A ver, los caballeros digan gloria a Dios. Que Dios nos ayude con todos nuestros varones. Amén, hermanos. Que Dios los llene de su presencia. Bueno, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Libro de Génesis, capítulo 41. Libro de Génesis, capítulo 41, verso 37. Libro de Génesis, capítulo 41, verso 37. Amén. ¿Han encontrado todos, hermanos? Vamos a leer la palabra de Dios. No olviden, hermanos. Amén. Leámoslo todos, tengan la bondad. Leámoslo una vez más. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Amén. Leamos el verso 38 una vez más. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Vamos a orar al Señor. Amén. Vamos a orar a Dios en esta noche. Y en esta oración, hermano, vamos a incluir las peticiones. Hay unas peticiones, Dios las conoce. Vamos a orar por la hermana Cecilia, que va a viajar. Que Dios le guarde, le lleve con bien. Vamos a orar también por los hermanos que están cumpliendo años. Amén. Amén. El hermano Hernán y el hermano Eberto. Vamos a orar por ellos, que Dios los bendiga. El hermano Hernán también está cumpliendo un año de bautizado. Vamos a orar en favor de él. Y vamos a orar también, hermanos, por el hermano Hernando Ramos. Ayer tuvo un accidente yendo en su bicicleta y le tomaron como unos 10, 12 puntos. Así que vamos a orar en favor del hermano. Gracias a Dios. Bueno, fue duro el golpe, pero
no perdió el conocimiento y está, digámoslo, entre todo está bien. Amén. Porque no del todo bien, hubo el accidente, pero gracias a Dios no trascendió a más, pero siempre unos cerca de 12 puntos implica que el golpe fue duro. Amén. Vamos a orar al Señor, que Dios lo ayude, que Dios lo restablezca, y vamos a orar por los hermanos y por la hermana Sara, también cumplió años el día de ayer. Que Dios la bendiga y la ayude. Amén. Oremos. Señor Jesús, Padre eterno, Dios de gracia, de bondad, de misericordia, yo te ruego, Dios, te pido, Dios, de manera especial que tú ayudes, Señor, a mis hermanos que están en necesidad, que están en aflicción, que están pasando momentos difíciles, Señor. Te ruego que los ayudes, que los bendigas. Oh Dios, el hermano Hernando, ayúdale, Padre Santo. Oh Dios, restáurale, restablécele, Señor. Glorifícate en él, en su cuerpo, Señor. Ayúdalo, Padre bendito. Tu mano poderosa con nuestro hermano, Señor. Oh, te lo pedimos, Dios. Te pedimos por la hermana Cecilia que va a viajar, Señor. Guárdale, ayúdale, bendícele, Señor Jesús. Oh Padre bendito, los hermanos que han cumplido años, Señor. La hermana Sara, bendícela, ayúdala, sé con ella, Dios eterno. Guíale, bendícele, Señor. El hermano Hernán, bendícelo, ayúdalo, Señor. Guíalo cada día hacia ti, Padre Santo. Oh Dios, ayúdale, Señor, mi Dios. Te ruego el hermano Eberto, Dios, bendícelo. Ayúdalo, Señor, guíalo, tu gracia, tu favor, tu bendición, Cristo amado. Oh Dios maravilloso, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos hable en esta noche. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos, un momento. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a meditar en la palabra de Dios bajo un tema, y es ¿por qué el Espíritu Santo? Amén. Repita conmigo, por favor, ¿por qué el Espíritu Santo? Gloria al Señor. Hermanos, esta semana estábamos en un programa con los caballeros y el lema del programa era varones en las manos de Dios. Amén. Varones en las manos de Dios. Y permítame decirle, hermano, sí que necesitamos que los varones se coloquen en las manos de Dios. Y con esto no quiero decir que no lo estén, sino que necesitamos ir a otro nivel en esa relación con Dios. Amén. Necesitamos, hermanos varones, subir a otro nivel en esa relación con Dios. Amén. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Así que vamos a hablar, hermanos, sobre por qué el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Permítame decirle, hermanos, yo comencé, mis padres conocieron el Evangelio, o decidieron más bien, después de que Dios trató con ellos, entregar sus vidas a Dios cuando yo tenía 6 años de edad. Y a la edad de 7 años quiere decir que un año después yo empecé a inquietarme por leer la Biblia. Nadie me mandó, pero en la iglesia empezaron a invitar a que leyésemos la Biblia, y a mí me inquietó el empezar a leer la Biblia. Y recuerdo que era yo un niño cuando nos colocaron a que nos aprendiéramos los salmos, y empezamos a aprendernos los salmos, y en aquel entonces, hermano, la gente se preocupaba mucho por la lectura de la palabra de Dios, y los padres se preocupaban mucho por transmitirlo a sus hijos. Y aprovecho para decirle, debe de ser la tarea que no dejemos de hacer continuamente, que leamos la Biblia, y gracias a Dios por los que la estamos leyendo este año, pero no solo leerla, sino hacer lo que sea porque nuestros hijos también aprendan a leer la Biblia.
Así que yo empecé a leer la Biblia cuando tenía unos 7 años, la primera vez que empecé a leerme la Biblia. Y empecé a leer el libro de Génesis, y la primera historia que me fascinó es la historia de José. Todo el libro es muy especial, pero la historia de José me cautivó. Y recuerdo que yo vivía en la ciudad de Cali, era un niño, y vivía en la ciudad de Cali, y allá se acostumbra mucho que las casas tienen terraza. Así que a mí me gustaba subirme a la terraza y ponerme a leer la Biblia allá en la terraza de la casa. Allá me gustaba, y recuerdo que, y todavía tengo esa imagen en mi mente, que estaba leyendo la historia de José, y en la historia de José me apasionaron dos cosas. Y quiero decirle, hermano, ese día lloré cuando la leí, y cada vez que yo leo la historia de José y paso por ahí, se me vienen las lágrimas y me emociona realmente leer la historia y me apasiona poder encontrarme con ese episodio en la Biblia. Los dos episodios en la vida de José que impactaron mi vida desde que era un niño es cuando José se descubrió ante sus hermanos. Cuando él les dijo a sus hermanos: es que soy yo, José, soy su hermano, al que ustedes vendieron, soy yo. Eso me apasionó, y al día de hoy cada que lo leo me impacta, hermanos, porque pude entender desde ese día cómo Dios llevó a un muchacho que quizás ni él entendía lo que pasaba en su vida. José no entendía lo que sucedía en su vida. José se había podido enojar con su papá o con su mamá o con sus hermanos, se había llenado de resentimiento, de amargura. En la vida hay dos opciones siempre: o entiendes las cosas o te enojas. Así que hay hijos que no entienden que papá y mamá los están formando, y resulta que hay dos opciones: o lo entiendes y te dejas guiar y te va a ir bien, o te enojas, pero el problema es tuyo, tú eres el que pierde. Amén. Así que ese muchacho no entendía, y yo me puse a mirar toda su historia y yo dije: wow, qué grande es Dios y cómo lo preparó Dios sin él saberlo. Así que Dios lo tomó desde allá, desde un muchacho, y él empezó a soñar, y sus sueños eran arrogantes porque él se veía el grande y veía que el sol y la luna se inclinaban ante él, y él veía que los manojos de los otros en la familia se inclinaban ante el de él. Pero hermano, Dios empezó un proceso, pero el proceso incluía en la vida de José, escúcheme en esto, el proceso incluía en la vida de José ser despreciado de sus hermanos. Siempre, yo quiero que los jóvenes entiendan algo. ¿Qué se siente que usted vaya a ir a una reunión y estén reunidos 12 personas y estén hablando de usted, y usted sabe que están hablando de usted? ¿Usted qué hace? Pues esa era la vida de José. Y no eran los extraños, eran sus hermanos los que hablaban de él, los que lo cuestionaban, los que lo criticaban. ¿Sabe qué harían muchas personas hoy? Se aíslan y dicen: yo no vuelvo a la iglesia, yo no me vuelvo a reunir con los jóvenes, yo no vuelvo a estar en esa reunión de jóvenes. Cuando un muchacho le cuenta esa historia a su papá o a su mamá, el papá no le va, muchas veces el papá no va a tener la madurez para decirle: hijo, Dios se está formando. El papá le va a decir: sí, yo también me di cuenta de eso, hijo. Yo también me di cuenta que no te quieren, que te marginan, que te aíslan. Pero hermano, cuando uno no entiende el plano de Dios, uno piensa de otra manera muy lejana. Pero déjeme decirle, el muchacho, hablaban de él. Cuando llegó a supervisar a sus hermanos, ellos planearon venderle y planearon matarle, planearon dejarle en una cisterna, le vendieron a unos mercaderes. Solo piense que le hagan a uno eso sus hermanos de casa. Hermano, usted o yo viviríamos amargados,
usted diría: qué familia tan disfuncional la mía. Usted diría: qué problema de la vida. No, pobrecito yo, mi vida fue un fracaso. Pero ¿sabe? Lo vendieron, lo dejaron, lo vendieron, y lo llevaron de siervo, lo vendieron de siervo. Y hermano, llegó a la casa de un hombre llamado Potifar. Allá vuelve otra vez otro proceso, la tentación. Pero ese muchacho se quedó ahí y se dejó guardar. Se dejó guiar de Dios. Y sabe, hermano, luego ese muchacho va a prisión y lo llevan por algo que no hizo. Pero yo no encuentro un muchacho ni amargado, ni resentido, ni enojado. Así que el primer evento que impactó mi vida, en la vida de José, fue entender que Dios en la vida de nosotros permitirá muchas cosas para que lleguemos a un nivel diferente. Y todo el que quiera llegar a un nivel diferente, hermano, tendrá que entender que detrás de cada detalle usted le entregó la vida a Dios. Y si le entregó la vida a Dios Ángel, si Kevin le entregó la vida a Dios, si Pablo, si Sandra, si Maura, si Juliet, si Mónica, si le entregamos la vida a Dios, yo le entregué mi vida y le dije: dirígela tú. Esta semana nos predicaban del alfarero. Eso es lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros. Te voy a poner como el barro en las manos del alfarero y voy a hacer de ti lo que quiero. Pero cuando pasamos un problema, nosotros peleamos con todo mundo y no entendemos que a veces el alfarero dijo: la voy a poner aquí, Alba. Y no quiero. Y Dios dice: fui yo. Pero ella puede disgustarse por algo. Y Dios dice: fui yo el que te puse ahí. Porque yo soy el dueño de tu vida. Hermano, si yo entiendo que Él es el dueño, Él hará de mi vida lo que quiera. Así que Dios llevó a José en ese proceso y eso impactó mi vida. Dije: a Dios hay que entender cómo obra Dios. Nosotros nos pasamos años de la vida y no entendemos la voluntad de Dios. Y queremos hacerla nuestra y eso nos mete en problemas. Me impactó eso. Número 2, que ese proceso en la vida de José hizo que Dios lo escogiera. Y hermanos, Faraón era un hombre, Faraón se cree, mire, en el contexto de Faraón, él era Dios en la tierra. Ellos creían, los faraones cuando eran nombrados faraones por herencia, por la manera en que heredaban el reino de sus familiares, hermano, ellos los formaban como dioses y humanamente eran dioses. Él disponía de la vida de quien quería, mandaba matar a quien quería, esclavizaba a una nación si quería. Ese era el faraón. Pero ¿sabe algo? Pasó en Faraón. Y Faraón, por su creencia egipcia, él creía en muchos dioses. Pero cuando José le interpretó el sueño, a mí me impactó eso, porque Faraón pudo identificar quién era José y pudo identificar que en José había algo especial. Y él tuvo que decir: es que no encontraremos otro hombre donde podamos decir que está el Espíritu de Dios en él. Gloria al nombre de Jesús. Faraón lo reconoció, hermano, lo entendió. Iglesia, Faraón entendió que en José estaba el Espíritu de Dios y no dijo de los dioses, porque él era politeísta. Él creía en muchos dioses según su creencia. No, él identificó a José, hermano, y él dijo: no encontraremos otro joven donde esté el Espíritu de Dios. ¿Sabe algo, hermano? En ese tiempo el Espíritu de Dios no descendía como lo experimentamos hoy nosotros. Y yo quiero hablarle de al menos 3 maneras en que el Espíritu de Dios ha obrado en los seres humanos o ha tomado la vida de los seres humanos. Y en el tiempo de José, el Espíritu de Dios no descendía como lo hace hoy en nosotros. Tampoco era con la unción, con la de la unción. En el tiempo de José,
Dios llamaba a alguien y esa persona que estaba dispuesto a obedecer a Dios y a dejarse guiar de Dios, Dios lo usaba. Pero aunque nadie le había dicho a José que en él estaba el Espíritu de Dios, aunque nadie había ungido a José, hermano, Faraón se dio cuenta que en José estaba el Espíritu de Dios y él pudo reconocer que lo que sucedía en José no era por medios humanos ni por casualidad humana. Faraón tenía adivinos, magos, agoreros, gente que le decía lo que sucedía, lo que pasaba, que le interpretaba los sueños. Pero él dijo: en este muchacho hay algo diferente, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Faraón lo identificó. Y yo quiero decirle en esta noche a todos los que están aquí, jóvenes, cuando alguien se llena del Espíritu de Dios, te van a identificar. Cuando te llenas del Espíritu de Dios, los hermanos mismos dirán: ese joven, esa persona, ese hermano, esa hermana, ese cristiano tiene algo, aleluya. Y yo quiero invitarle para que usted en esta noche empiece a entender que el que se llena de Dios, de su presencia, hermano, no será porque lo pongan y lo llamen. Dios mismo empezará a hacer una obra. Nadie le dijo a Faraón eso, Dios se lo reveló. Dios le reveló a Faraón que en José estaba su espíritu. Amén. Pero nadie se lo dijo. Pero déjeme ir un poquito más allá. Hermanos, cuando un niño, cuando un joven, cuando una persona se acerca a Dios, y yo quiero decirle, hermano, al menos 3 cosas van a suceder. Número 1, la bendición que esa persona va a obtener. Así que cuando tú decidas como José actuar diferente, pensar diferente, reaccionar diferente, hermano, algo va a empezar a suceder en tu vida. Y yo quiero invitarle a que usted le pregunte a todos los hombres que usted mire que Dios los ha llevado a otro nivel. Pregúnteselo, acérquesele un día y pregúntele. Le va a decir esa persona: es que sabes, cuando otros hacían esto, yo hacía esto. Es que sabes, cuando yo estaba a tu edad, yo tenía una pasión por otras cosas. Es que sabes, yo me enamoré de Jesús. Es lo normal que le van a decir esas personas, te lo van a testificar. Cuando usted le pregunte a esos hombres como el hermano Álvaro, a nuestros ancianos, al hermano Reiner, tenga la seguridad, y a las grandes mujeres que Dios ha usado, algo usted va a encontrar. No que fueran de más estudio, ni de otro nivel, ni porque vengan de familia tal, no. Dios algo, hermano, encontró en ellos. Gloria al nombre de Jesús. Ellos tenían una visión de la vida distinta. Y sabe, al menos 3 aspectos sucederán con el que haga eso. Número 1, la bendición que va a obtener ese niño, ese joven, esa señorita cuando se acerca a Dios, cuando asuma una relación seria con Dios, hermano, va a ser grande. José pasó, mire, esto, si uno lo lee, pero a veces no se detiene. Pero José lo pasaron de la cárcel al segundo puesto en todo el imperio. Y sabe, hermano, ni porque José hubiese trabajado toda la vida y hubiese ido a la mejor universidad a estudiar, había podido llegar a ese puesto. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que significa el Espíritu de Dios en nosotros, aleluya. Alguien en quien deposite Dios de su Espíritu, cosas grandes van a suceder. Aleluya, aleluya. En quien Dios deposite de su Espíritu, hermano, cosas grandes sucederán. De la cárcel
a ser el segundo en todo el imperio. Le dieron el anillo de autoridad, lo pasearon y lo mostraron, y él es el segundo. Él era un extranjero. Él era un extranjero, pero sabe, el Espíritu de Dios en él. Número 2, cuando alguien decide llenarse, acercarse, pensar diferente, un joven, yo quiero que usted me escuche algo, hermano. La gente lo va a identificar. Así que hay cosas que tú no entiendes, pero Dios las dirige. Faraón entendió que ese muchacho era diferente. Para otros era lo mismo que todos. Otro hubiera podido decir, un preso, por algo lo tendrán preso. Por algo está en la cárcel. ¿De qué lo acusan? Pero Faraón entendió y dijo, en él hay algo. ¿Sabe? Dios señala a aquellos que se acercan a él y que le buscan. Y la Biblia lo dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y número 3, José nunca imaginó que su decisión de ser diferente, y yo quiero invitar aquí a los varones y a los jóvenes y a los niños y señorita, yo quiero que usted me preste atención a esto. Nunca ese muchacho pensó que una decisión como me voy a tomar en serio el ser diferente, me voy a tomar en serio el obedecer a Dios, me voy a tomar en serio el pensar diferente. Todo mundo quiere hacer una cosa y otra, pero yo me lo voy a tomar en serio. Nunca José imaginó que esa decisión tenía implicación en su vida, en su futuro, en su familia, en sus hijos y en todo el caminar de su vida. Hermano, cuando José murió en Egipto, ¿sabe? Él le encargó al pueblo de Israel, les dijo, les ruego que saquen mis huesos de Egipto. Usted sabe, todo el que caminaba en la trayectoria por el desierto, 40 años, escúcheme en esto, hermano, todos 40 años caminando en el desierto, la gente tenía que ver a los que llevaban los huesos de José. ¿Qué va ahí? Van los huesos de José. ¿Qué llevan ahí contando? ¿Por qué llevan ese recipiente? ¿Por qué llevan eso? ¿A quién llevan ahí? Es José. José fue mencionado durante 40 años en toda la travesía por el desierto. Todo el mundo tenía que saber que los únicos huesos que sacaron de Egipto fueron los de José. Yo no sé si usted entiende la magnitud de una pequeña decisión con Dios. Por eso cuando le decimos a los jóvenes, cuando le decimos a los hermanos, cuando le decimos a cada persona que empieza una relación con Dios, tómatela en serio, es que Dios no juega. Nosotros sí, pero Dios no. Dios se toma en serio a quien lo toma en serio a Él. Si usted se toma en serio a Dios, Dios se lo toma a usted muy en serio, aleluya. Y espere que su relación con Dios será seria también, aleluya. Oh hermano, tómese en serio la relación con Dios, que Dios se la tomará muy en serio. Oh, pero si yo me la tomo igual que todo mundo, Dios dice, otro más, una bendición, pero aquí estás, piensas igual, pero todo el que piense un poquito diferente. 40 años cargaron los huesos de José. Así que yo me imagino, hermano, ¿quién carga un muerto? Pero ahí lo llevaban. Y este grupo que va aquí, ¿quiénes? Están cargando un muerto. ¿Y qué pasó con ese muerto? No mucho, pero ese muerto empezó con una decisión de ser muy serio ante Dios. Cuando todos dijeron, hay gente que dice, uy, se me presentó una oportunidad en la vida con fulanita. Uy, se me presentó una oportunidad en la vida con fulanito. Uy, ¿sabe cuál es el orgullo a veces de los hombres? Uy, no, hermano, fulanita la tengo flechada. Y la otra, no, hermano, ella respira y me siente a mí. Pero ¿sabe?
Eso es lo normal, eso es lo natural. Pero ese muchacho, tenían que decir, él tomó una decisión allá. Él tomó una decisión de darle a Dios un lugar por encima de la muchacha bonita, por encima de la tentación, por encima de la oportunidad. Hermanos, se lo tomó en serio y Dios lo tomó en serio y dijo: no te preocupes, tú puedes ser el gobernador de Egipto, y no te preocupes, tu familia será bendecida, y no te preocupes, y tus huesos irán hasta la tierra prometida. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Hermanos jóvenes, ¿por qué llenarnos del Espíritu de Dios? Porque detrás de ello hay una bendición que tú no alcanzas a entenderla, que tú no alcanzas a dimensionarla. Hermano que está aquí, varones, ¿sabe por qué necesitamos llenarnos de Dios? Porque tú serás uno más si te quedas como estás. Puede que estés en el camino, puede que estés caminando hacia la salvación. Es verdad que eres un hijo de Dios, pero tú no estás entendiendo lo que significa tener una relación estrecha con Dios y que su Espíritu pose sobre ti. Aleluya. Gloria a Dios. Pero pasó el tiempo y ya se cambió. Ya no era el Espíritu de Dios que posaba de esa manera. Vino el tiempo de la unción. Y allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, ustedes lo pueden leer en la casa, versículos 22 al 33. Dios llamó a Moisés y le dijo: Moisés, ¿sabes? Prepara el aceite de la unción. Y escúcheme esto, hermanos, jóvenes y hermanos varones que están aquí. Y lástima que hay algunos varones que no están hoy con nosotros, están ocupados en algunas actividades. Pero ¿sabe algo? Llenarse de Dios y de su presencia trae cosas que tú no vas a alcanzar a entender en la vida. Así que Dios le dijo a Moisés: prepara el aceite de la unción. Y el aceite de la unción, leamos 2-3 versículos. Habló Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia, 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Ahora cambió la manera Dios. Y ya le dijo a Moisés: preparen el aceite de la unción. ¿Y sabe algo? Empieza un tratamiento diferente, pero la esencia no cambió. La manera de depositar la unción fue la que cambió, pero la esencia no cambió. Así que hablemos de al menos 3 personas que fueron ungidos ya con el aceite de la unción. Y el primero de ellos, hablemos de un hombre llamado Aarón. Ya no era como sucedió con José, ni como sucedió con Abraham, ni como sucedió con Noé. Ahora Dios llamó a Moisés y le dijo: vas a tomar el aceite y vas a ungir a Aarón para el sacerdocio. Así que cambió la forma de depositar la unción y el Espíritu de Dios sobre una persona. Pero ¿sabe algo? Lo que no cambió era la esencia.
La esencia para recibirlo tenía que ser la misma. El hombre tenía que tener la misma actitud de José, la misma actitud de Noé, la misma actitud de Abraham, que cuando Dios los llamó, ellos estaban dispuestos a oír la voz de Dios, el llamado de Dios y la invitación de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Sabe? Cuando Aarón fue ungido, Dios lo respaldó de una manera extraordinaria. La unción en Aarón le dio autoridad. El pueblo lo respetaba. El pueblo sabía que en él estaba la unción, porque eso hace la unción en una persona, hermanos. Hace una diferencia total en la vida de esa persona. Y yo quiero decirle a los que están aquí, hermanos, jóvenes, niños, amigos, varones, busca la unción de Dios en tu vida. En Aarón la unción marcó la diferencia, lo hizo diferente. El Espíritu de Dios venía sobre él. Los que eran ungidos, el Espíritu de Dios ahora venía sobre ellos. Y todo el pueblo sabía que en ellos había una unción especial y particular. Aleluya. Pero luego Dios le dijo a Samuel: Samuel, unge a Saúl. Israel todavía no tenía rey. Pero sabe, Saúl era un muchacho tímido, asustadizo. Pero el día que fue ungido, sucedió milagros en su vida. El día que Saúl fue ungido, hermano, el pueblo entendió que sobre ese hombre había una unción especial de parte de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Eso lo hace la unción de Dios, hermanos. Pero luego fue ungido David. Y la Biblia dice en Primera de Samuel 16:13, cuando David fue ungido, hermano, la Biblia dice que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre ese muchacho. Eso es la unción. Y yo quiero decirle a los que están aquí, esa fue la segunda forma en que Dios derramaba de su presencia sobre una persona. Lo ungía, y esa persona ungida, hermano, marcaba la diferencia. Gloria al nombre de Jesús. Y todo lo que emprendió David, Dios estaba con él. ¿Sabe? Usted se puede esforzar toda la vida en alcanzar algunas cosas, pero alguien se llena de Dios y las puede alcanzar así. Lo que a usted le costó toda la vida, solamente por haber tomado la decisión correcta. Sabe que hay jóvenes que toman la decisión que otros toman. Yo te invito a que no te acostumbres a tomar las decisiones que no son las normales de un hijo de Dios. Toma decisiones acordes a quien eres tú. Jóvenes, no todo le vamos a poder decir: no hagas esto, no hagas esto. Pareceríamos policías detrás de ti. ¿Sabes qué tienes que hacer? Conectarte con Dios. Y cuando tú te conectes con Dios, vas a entender que hay cosas que no van de la mano con Dios. Aleluya. Amén. Pero necesitamos conectarnos. Si tú no te conectas con Dios, tú no vas a entender. Tú no lo vas a entender. Y yo quiero decirles algo, hermano. La dimensión del Espíritu es diferente a la dimensión de andar en la carne. Por eso hay cosas del Espíritu que hay hermanos que no las van a entender. Y usted no las va a entender. Porque si usted andaba bajo la visión de la naturaleza carnal y humana, hay cosas que usted no va a entender. Por más que se las digamos, porque hay cosas, hermano, que solo las va a entender el que haya entrado en una relación espiritual con Dios. Él va a entender el porqué de muchas cosas, el porqué de muchas situaciones. Va a entender y va a comprender cómo es Dios y quiere Dios que nosotros seamos. Hermanos, a partir de ese momento la vida de David fue otra. Pero ¿sabe?
la esencia para ser ungido fue la misma. Saúl era humilde. David era un muchacho obediente, sujeto, respetuoso del mandato de sus padres. David era un muchacho que estaba ocupado en lo que tenía que estar ocupado y hacía además. Yo quiero decirle, jóvenes que están aquí en esta noche, mientras otros estaban en otras actividades, David estaba cuidando las ovejas y alternaba el cuidar ovejas. ¿Con qué? Con tocar el arpa. Así que hay gente que está ocupada, hermanos, en satisfacer ciertas cosas, pero hay otros que tienen una visión más elevada. Tenga la seguridad, hermano, que David, si hubiera tenido iPhone en ese tiempo, no estaría pegado del iPhone. Esa era la pequeña diferencia. Si hubiera smartphone y celulares de esa tecnología, David estaba diciendo: yo estoy ocupado aquí practicando otras cosas. Pero ya de ser obrero, de ser cuidador de ovejas, hermano, nunca en la historia alguien podía pensar que un cuidador de ovejas podía ser rey de Israel. Pero ¿sabe qué lo llevó allá? El Espíritu de Dios. Pero ¿sabe por qué vino el Espíritu de Dios sobre David? Porque David pensaba diferente. La esencia en David era otra. ¿Tú crees que es porque alguien puede pensar que el pastor, es que el hermano? No, tú no estás entendiendo. Hay cosas que Dios está mirándote y quiere que tú levantes tu mirada. Hermano, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Hermano, las cosas de la carne se disciernen por la carne, pero las cosas del Espíritu hay que estar conectado con Él. Aleluya. Pero ¿sabe? Pasó el tiempo del aceite de la unción. Y el Señor dijo: ahora yo quiero ya no que unjan a una persona en particular. Yo quiero derramar de mi espíritu sobre el que quiera recibir de mi espíritu. Yo quiero darle de mi unción y de mi poder al que lo quiera. Así que el Señor le dijo a sus discípulos: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y sabe, el Señor les dijo allá en Hechos 1:8: ustedes van a recibir un poder especial. Algo va a suceder en sus vidas. Eso que sucedía en José, eso que sucedía en Aarón, eso que sucedía en David, eso que sucedía en Saúl, ahora se lo voy a entregar a todo el que quiera recibir de mi unción y de mi bendición y de mi poder y de mi autoridad. Todo el que lo quiera lo va a recibir. Oh, aleluya. Pero ¿sabe algo? ¿Cuántos recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto? ¿Cuántos? 120. Pero en el aposento alto no habían 120, habían más. Y sabe, 120 no era la iglesia de ese tiempo, era más. ¿Sabe qué pasa? Que 120 se lo tomaron en serio. El día que el Espíritu Santo llegó, créame, hermano, que algunos, si fuera hoy, algunos los encontraría en la puerta. A otros los encontraría entretenidos. A otros los encontraría planeando otras cosas. A otros quizás ese día dijeron: yo no voy a venir. Otros se quedarían en casa, qué sé yo. Pero los que llegaron ese día y escucharon el llamamiento de Dios y lo que Dios les había dicho, ese día en el aposento alto, hermano, estaban orando y estaban cantando y estaban conectados en lo espiritual con Dios. Y el Espíritu Santo descendió y los bautizó y los llenó. Y ese día, hermano, la vida de ellos fue diferente. Gloria al nombre de Jesús.
¿Sabe algo? La vida de esos hombres ese día fue otra. Dios les dijo: no los voy a dejar huérfanos. Voy a venir y les voy a derramar de mi espíritu sobre ustedes. Pero hermanos, aunque la iglesia eran muchos más, no todos estaban conectados con Dios. No a todos les asistía el mismo sentir de estar en el culto. ¿Sabe que cuando venimos al culto hay tantas maneras de venir? Hay gente que viene apasionada. Hay gente que hizo un esfuerzo, como decía el hermano ahora. Yo haré lo que sea para venir. Hay gente que correrá, hay gente que dirá, hay gente que vendrá y desde que empiecen a orar, hay gente que se arrodillará y dirá: Señor, gracias por estar aquí. Señor, te bendigo. Señor, te alabo. Hay gente que cuando están aquí, ellos empiezan a escuchar los cánticos y ellos se meterán en la presencia de Dios y ellos querrán alabar y bendecir. Hermano, esas personas serán ungidas. Aleluya. No eran 120 los cristianos que había en la época. Había muchos más. Pero 120 estaban muy conectados. Yo quiero decirle algo a usted en esta noche. Esa unción cambió la historia de todos ellos. Cuando un cristiano se llena del Espíritu Santo, todo en su vida, su visión de la vida es diferente. Su visión del servicio es diferente. Su manera de obedecer es diferente. Su manera de ver a Dios es diferente. Pedro era un buen hombre. ¿Cuántos no quisieran tener tipos como Pedro? Pedro era un tremendo hombre. Vio a Jesús triste y le dijo: Jesús, hasta donde sea contigo. Lo que pasa es que él tenía valentía y coraje, pero esa valentía y ese coraje no le alcanzaba hasta el precio que tenía que pagar. Pero era un buen elemento. Pero ese día en Pentecostés, la vida de ese hombre fue transformada totalmente. Y lo que ese hombre hizo a partir de ese momento, hermano, reescribió la historia de su vida. Pero sabe, tenía que ser revestido del poder del Espíritu de Dios. Yo quiero decirle, esta promesa no es para ser hijo, la promesa es para los hijos. Pero hermano, el que la busque y el que se llene y el que reciba la unción de Dios, una cosa le quiero decir en esta noche: hay cosas que tú no entenderás, que Dios hará con tu vida. Dios te subirá a otro nivel y hará de ti cosas extraordinarias en Él. Lo que pasa es que aquí somos iguales todos. Pero hay gente que cada vez que Dios los ha sellado y ellos han entendido para qué Dios los ha sellado, esas personas, hermanos, están escribiendo páginas en la historia, en el reino de los cielos. Porque hay gente que al hablar de Dios, Dios los usa. Hay gente que al predicar Dios los va a usar. Al evangelizar, esa unción irá cargada de autoridad y de poder. Hermano, hay gente que se ha llenado tanto de Dios que Dios ha hecho cosas maravillosas en ellos. Pero sabes, hay que buscar conectarnos con Dios. Y yo en esta noche quiero terminar diciéndole: Dios quiere darte de su espíritu, no para ser hijo, tú ya eres un hijo, es una promesa entregada a los hijos, pero hay gente que se acostumbra a quedarse así, y yo quiero invitarle: no te acostumbres en Dios a quedarte en zona de confort.
Qué bueno por aquellos que con Dios dicen: no me voy a quedar en la zona de confort. Soy un cristiano, me arrepentí, me bauticé. Y hermano, ¿por qué llega? Porque quiero que Dios me llene de su espíritu. Hermano, ¿por qué llegaste temprano? Porque quiero que Dios me bendiga. Hermano, porque tú piensas diferente, porque tu visión es diferente. Es que yo he conocido a Dios. Aleluya. Aleluya. Yo no sé cuántos quieran que Dios derrame de su espíritu en sus vidas. Yo no sé si usted en esta noche quisiera decirle a Dios: Señor, yo quiero salirme de esta rutina en la que me metí. Hay gente que ya se conformó, hermano. Hay gente que ya se acostumbró. Hay cristianos que ya se quedaron ahí, hermanos. Y cuando tú los escuches hablar, te van a hablar en la carne y no en el espíritu. Oh, pero hermano, cuando alguien dice: yo vine a adorar a Dios. Por eso que dice el salmista: yo me alegré con los que me decían. Había algo en el salmista que lo enamoraba de Dios. Alguien que se entra en la dimensión de Dios, se enamora de Dios. ¿Para dónde vas? Para el culto. ¿Qué estás haciendo en el culto? Vine a adorar a Dios. Hermano, aquí se viene a adorar a Dios. Aquí se viene a adorar a Dios. Aquí se viene a encontrarse con Dios. Yo no sé de qué lado te quieres quedar. Si tú me preguntas: pastor, si como estoy y vivo en obediencia y en santidad me salvo, te voy a decir: sí. Pastor, ¿y usted qué dice? Pero si me consagro a Dios y busco de Dios y Dios me llena de su espíritu, es mejor. Tú no entiendes lo grande y lo glorioso y lo que Dios te dará y lo que significará en tu vida ser lleno del Espíritu Santo, el impacto y las páginas que estás escribiendo en los cielos, porque Dios te tendrá como uno de los que puede usar, a los que le puede dar poder, a los que le puede dar autoridad, a los que puede revestir de su unción. Aleluya. Nunca pensó José que su decisión lo iba a llevar hasta donde lo llevó. Nunca pensó David que su decisión lo iba a llevar hasta allá. Y nunca pensaron los 120 que estaban en el aposento que ir a un culto con esa actitud les iba a cambiar la historia de sus vidas. ¿Sabes? Tú y yo a veces no entendemos que todo el que se acerque aquí, dice el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias. Cuando estemos cantando, hermano, entre con esa alegría en la presencia de Dios. Cuando venga para el culto, diga: yo voy a adorar a Dios. Aleluya. No venga porque le toque venir, no venga porque le toque servir, venga porque le toca venir a adorar a Dios. Y usted diga: yo vine a adorar a Dios. ¿Cómo viniste? Vengo con una alegría, pastor. Oiga, estaba extrañando el culto el jueves. Pastor, estaba extrañando el culto. No te acostumbres a venir. No te acostumbres al culto. Ya me voy a ir, ya se va a acabar, gracias a Dios. Qué bueno que usted no se acostumbre. Qué bueno que usted diga, como dijo el salmista: entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Qué bueno que cuando usted pase esa puerta, usted es su corazón, no usted es su corazón, empiece a alabar a Dios y a bendecir. Y usted pueda decir: es que Dios es bueno, es que Dios es maravilloso. Hermano, no se acostumbre a sentarse ahí. Cuando usted esté ahí, diga: es que Dios es grande, es que Dios es bueno, es que este Dios es maravilloso, es que Dios cambió mi vida. Aleluya. Hay dos opciones de venir aquí. Hay dos opciones: o nos acostumbramos a venir, o venimos y quebramos el corazón aquí. O nos acostumbramos a venir o quebramos el perfume, el frasco aquí.
Hay dos maneras de venir, hermano. Venimos y escuchamos el culto, o venimos con gratitud, venimos con alabanza, venimos con reconocimiento, venimos con adoración, venimos con sed. Hermano, hay gente que viene con sed de Dios, aleluya. Esos se van a encontrar con Dios. O el que venga con sed se va a encontrar con Dios. Todo el que venga con anhelo, Dios se va a dejar sentir en él. Jesús dijo: el que tenga sed, el que tenga sed. Yo no sé si usted tiene sed de Dios esta noche, pero yo quiero invitar a alguien en esta noche que comience a decirle: yo tengo sed. Si usted tiene sed de Dios, hermano, yo quiero invitarle, dígale a Dios: Señor, sabes, yo vine con sed de ti. ¿Por qué no está de pie y lo alaba un momentico? Dele un aplauso. Dele un aplauso, dígale: Señor, yo tengo sed. Yo no sé si usted tiene sed de Dios, pero Dios quiere encontrar jóvenes, hermanos, jóvenes. Qué buenos son jóvenes que vienen y dicen: es que yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Qué bueno una señorita que diga: es que yo quiero ser llena del Espíritu Santo. Alábelo un momento, hermano, alábelo, alábelo. Alábelo, dígale: Señor, yo quiero salirme de esta zona de confort. Yo quiero sentirte, Señor. Yo quiero sentirte, Dios. Oh, hermano, entra en la dimensión del Espíritu. O nos quedamos en esta dimensión, o nos conectamos con Dios. Tú eliges. Yo no sé tú qué vas a elegir, pero algunos han elegido quedarse en la dimensión de la presencia de Dios. Algunos han elegido quedarse, no conformarse. Algunos dicen: yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Puede que otro no, pero tú sí. Yo no sé de qué lado te quieres quedar, hermano. Yo no sé usted si usted es de los que viene a adorar a Dios. Yo no sé si usted es de los que viene con sed. Yo no sé qué orilla vas a tomar. La de los consagrados y buscadores de Dios. Yo no sé qué orilla tú quieres tomar. ¿Sabe? Cuando yo era un joven, y se los he dicho, cuando yo iba a la iglesia y yo no había recibido el Espíritu Santo todavía, hablando en nuevas lenguas, habíamos dos clases de jóvenes que entrábamos al templo. Y yo tenía unos amigos, y escúchame esto, yo tenía unos amigos, eran mis amigos, y salíamos como salen los jóvenes aquí. Y salíamos a comer y salíamos a chupar helado y amigas de la iglesia. Pero sabe, cuando entrábamos al templo, a las confraternidades, al culto, yo tenía una sed de Dios. Y yo cada culto yo llegaba y yo decía: hoy Dios podría llenarme con su espíritu. Pero mis amigos, algunos me decían cuando entraba, algunos me decían: quedémonos atrás, William. ¿Sabe? Había amigos míos que me decían: William, quedémonos atrás. Y yo les decía: yo me voy para adelante, ahora hablamos. ¿Sabe? Algunos me decían: hagámonos aquí. Y yo les decía: yo quiero hacerme en la segunda banca. Y sabe, una confraternidad de esa, Dios me llenó con su Espíritu Santo, hermanos. Hay dos clases de jóvenes: los que se quedan con los que le dicen: eso es el pastor, o los que dicen: me voy para adelante, yo vine a adorar a Dios, yo quiero encontrarme con Dios.
Yo quiero probar de eso que otros han probado y han encontrado. ¿Por qué no le dices a Dios de qué orilla te quedas? Pero yo me quedé de la orilla de los que querían la presencia de Dios. No te quedes de la otra orilla. No te quedes de esa orilla. Yo te invito a que esta noche le digas a Dios: voy a cambiar de orilla. Me voy a hacer del lado de los adoradores. Me voy a hacer del lado de los que reciben el Espíritu Santo. Aleluya. Me voy a hacer del lado de los que cantan. Me voy a hacer del lado de los que lloran en Dios. Me voy a hacer del lado de los que dicen: Jesús, te necesito. Yo me quedo de ese lado. Yo me quedé de ese lado. Yo te invito, quédate de ese lado. José fue de esa orilla. David fue de esa orilla. Pedro fue de esa orilla. De los que dicen: yo quiero encontrarme con Él. Yo quiero encontrarme con Él. Siga adorando a Dios, siga adorando a Dios. Siga alabando a Dios. Siga, siga, siga. Dígale a Dios: Señor, te necesito. Dígale: Señor, te necesito. Dígale: tengo sed de ti esta noche. Yo soy de los que vine a cantarte. Yo soy de los que vine a gozarme en tu presencia. Yo soy de los que vino a adorar. Yo soy de los que vine a adorar. Yo soy de los que vino a llenarse. Yo soy de los que vino a encontrar refugio en Él. Señor, 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 Señor Jesús. Dígale: Señor, muévete. Yo vine a adorarte. Señor, yo vine a adorarte. Aquí está el Espíritu de Dios, hermano. Aquí está el Espíritu de Dios. El que quiera llenarse, Dios la va a llenar. El que quiera llenarse, Dios lo va a llenar. Señor, tu Espíritu Dios, tu Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, aleluya. Jóvenes, Él quiere llenarte. Él quiere bendecirte.
Aleluya. Aleluya. ¿De qué orilla te quieres quedar, hermano? Yo tuve amigos, igual que muchos de ustedes, pero en las cosas de Dios yo les dije, yo lo de Dios no lo negocio. Y yo quiero invitar a todos los que están aquí conmigo, no negocies lo de Dios, coloca a Dios en su lugar. Es más, tú no se lo puedes quitar. Quizás tú piensas que se lo puedes quitar, pero Él tiene el primer lugar. Pero aquellos que lo reconocen, hermanos, Dios tendrá un trato especial con ellos. Vamos a darle gracias a Dios. Y al próximo culto que usted venga, diga: vine a adorar a Dios. Y yo vine a adorar a Dios y vine a cantarle, a aplaudirle. Hermano, no se acostumbre. Yo lo invito, joven, no te quedes así. Busca ser lleno del Espíritu Santo. Busca que Dios te dé esa unción. Tú eres un hijo. Y como hijo, Dios quiere llevarte a otro nivel. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias por tus bendiciones, Señor, gracias. Gracias por este culto, por tu presencia, por mis hermanos. Bendícenos, Dios, bendícenos. Oh, te lo ruego, Padre Santo, te lo pido en el nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios, hermanos.